Iglesia ha recibido el poder del Espíritu Santo y ha salido a la ciudad de Jerusalén proclamando el Evangelio. Y parte de este mensaje dice así, Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bien, como podéis ver, en esta tarde vamos a hablar de la resurrección. Después de varios domingos en los que hemos estado tratando acerca de la cruz, de su muerte y todo lo que eso conlleva, significa y nos trae a nosotros, ahora tenemos que hablar de lo que viene después, que es su resurrección. En este pasaje que hemos leído, que es parte del sermón tan glorioso que Pedro trajo en medio de la multitud en Jerusalén, podemos ver el lugar de la doctrina, cómo ésta se representa en un contexto concreto. Vamos a ir viendo a lo largo de un par de domingos quizá algunos detalles acerca de la resurrección que creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta y que nos gocemos en la resurrección. Pero sí he querido que lo pudiéramos ver de una manera resumida o introductoria, algunos de esos temas que después podremos ver de manera apartada o diferente, en cómo se relacionan aquí en un mensaje concreto y todo lo que eso pueda significar. Hechos 2, 22 al 36, que hemos leído, es como una especie de introducción que se nos va a hacer. Y cómo aquí van a surgir cosas que nosotros ya sabemos, pero que son importantes que las retengamos, que las meditemos y que las proclamemos. Lo primero que tendremos que decir, lo primero que se va a desprender, quizá de manera indirecta, pero que lo podéis ver en este mismo pasaje, y es que la resurrección es real. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue real. Que no estamos adorando a un Salvador muerto. Estamos adorando y estamos sirviendo a un Salvador
que sí es verdad, murió, pero que ha resucitado y vive y permanece para siempre. Esto es algo que nosotros tendremos que anunciarlo constantemente. Es verdad que el mensaje es: Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados. Es verdad que tendremos que decirle a la gente el lugar del sacrificio, de cómo el Señor Jesucristo dio su vida por muchos. Esto lo tendremos que decir siempre, pero tenemos que dejar claro a todos que no estamos hablando de alguien que fue y ya no es, sino que es alguien que lo dio todo, pero que ha recibido todo una vez más. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es algo palpable, es real. Le está diciendo a aquella multitud, os lo podéis imaginar, han pasado quizá unas semanas, no muchos meses, desde este mensaje que se nos está trayendo aquí de parte de Pedro. Unas semanas antes, aquel hombre, Jesús Nazareno, fue crucificado y fue enterrado, y después la gente a su alrededor, discípulos, 500, dice también Pablo en Corintios, 500 testigos. Así que cuando Pedro está diciendo esto, está diciendo: vosotros sabéis que él murió, y vosotros sabéis que él fue desatado de entre los muertos. Sois testigos, todos nosotros somos testigos, no se puede negar. Nuestro Señor Jesús el Nazareno murió, es cierto, pero resucitó de entre los muertos. Esto es esencial en nuestra vida, en nuestro conocimiento, cada vez que nos acercamos a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Nos inclinamos ante su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado, ha dado a la muerte, lo ha levantado en alto, lo ha clavado en una cruz. Pero el Señor Jesucristo bajó de aquella cruz, resucitó de entre los muertos. Lo que tendremos que ver en este mensaje es que se está eliminando, solamente con un comentario que está haciendo el apóstol Pedro, todas las teorías vanas que se están inventando hoy en día acerca de nuestro Señor Jesucristo. Habréis escuchado, no solamente por la gente del mundo, sino de aquellos llamados también cristianos que no lo son, si niegan esta doctrina, por ejemplo, acerca de la teoría del engaño. Es decir, que parecía que el que estaba en la cruz era Jesús, pero realmente no era Jesús porque en último momento fue sustituido por alguien. Mentira. Lo que está diciendo el apóstol Pedro delante de una multitud de testigos, toda la ciudad de Jerusalén era testigos, lo podrían haber negado, pero él está diciendo: el que vosotros visteis clavado en la cruz es el que se ha levantado de entre los muertos, no es otro. Así que la teoría del engaño, el que lo sustituyó a la hora de morir, no es cierta. Hay teorías acerca de la apariencia. Parecía que nuestro Señor Jesucristo estaba muerto, pero en realidad no estaba muerto, estaba casi muerto. Pero cuando lo bajaron de la cruz no llegó a morir y por tanto después de un tiempo se recuperó. No, lo que nos está diciendo aquí claramente la Escritura, nos lo está diciendo Pedro y lo están viendo y lo está diciendo delante de testigos, es que Jesús murió realmente y que lo que lo enterraron en una tumba y que salió de la tumba. Entonces, lo de la apariencia no es cierto. Estuvo durante varios días, 3 días, en la tumba. Otras personas nos dicen que, bueno, el Señor Jesús en realidad nunca resucitó, sino que de alguna manera viene a estar de manera espiritual en el corazón de los suyos. Así que nosotros meditamos y nos gozamos como la presencia fantasmal imaginada de nuestro Señor Jesucristo, pero no es cierto tampoco, esta teoría es banal y es falsa. Nuestro Señor Jesucristo estaba muerto y cuando fueron aquellas mujeres para limpiar sus heridas, para ungirle después de muerto, encontraron que la tumba estaba vacía y después lo vieron y le pudieron tocar. No era un fantasma, no era una imaginación, es un hecho real. No resucitó espiritualmente, sino que resucitó corporalmente. Yo sé que para la gran multitud que nos rodea, hablar de que alguien se resucitó, que se levantó de los muertos, es increíble porque no es natural. Y nosotros en ningún momento diremos que la resurrección de Jesús es algo natural. Por supuesto, es sobrenatural. Pero es un hecho real. Existió.
Y cuando nosotros hablamos de Jesús, no es aquel que murió y ya está. Es aquel que murió por nosotros, pero que ha resucitado y ahora permanece. La segunda cosa que desprendemos de este pasaje es que la resurrección de nuestro Señor Jesús fue física. No está hablando aquí de la resurrección futura que nosotros vamos a experimentar. Hay una promesa desde el Antiguo Testamento hasta el presente, que todos los que morimos en el Señor Jesucristo resucitaremos para gloria. Y en esto nos gozamos. Nuestro cuerpo se va a consumir si el Señor no viene antes, pero eso no importa, porque nuestro espíritu permanece y nuestros cuerpos resucitarán de gloria a gloria. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es diferente. Por los detalles que nos está diciendo, dice el versículo 24, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es real y por tanto su resurrección es real y es física. Nuestro Señor Jesucristo experimentó dolor, como nos dice en este versículo 24, y experimentó la muerte. Es decir, su cuerpo no pudo resistir más el sufrimiento que estaba llevando sobre sí. Cuando podemos ver cómo nuestro Señor Jesús sufrió todo el desprecio, toda la soledad, toda la angustia. Incluso antes podemos recordar a nuestro Señor Jesús cuando estaba orando y estaba pensando de la copa que tenía que beber, dice que sudaba sangre, el sufrimiento que ya estaba experimentando, de tener que llevar sobre sí el pecado del mundo, tendría que ser terrible, así que la agonía ya la tenía sobre sí. Pero después se sintió solo, todos le abandonaron, lo dice el Antiguo Testamento, lo podemos ver en los Evangelios y se nos recuerda más adelante. Pero no solamente eso, sino que fue golpeado y maltratado con su corona de espinas, con su cuerpo en la espalda sangrando, lo podemos ver clavado literalmente en una cruz, de tal manera que todos los dolores que nosotros podíamos experimentar, físicos, él ya los estaba experimentando en la cruz, pero además de ellos, los emocionales. Hasta el punto tuvo que ser una agonía física y real de nuestro Señor Jesucristo, que en sus últimas palabras tiene que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesús estaba muerto y que experimentó todo el dolor. Y todos los que estaban allí, o una gran mayoría de los que estaban allí escuchando aquel mensaje, lo pudieron ver, eran testigos. En 2 ocasiones, a lo largo del mensaje, Pedro lo está diciendo, vosotros sois testigos, todos nosotros somos testigos. Lo hemos visto, o sea, si salimos todavía un poco fuera del centro de Jerusalén, donde está el templo, y nos acercamos al muro allí, donde está el Gehenna, está el lugar de los muertos, donde se echaban los cadáveres, podemos ver todavía el olor de aquellos 2 ladrones que fueron también muertos. Recordar que los 2 ladrones, el de la izquierda y el de la derecha, no fueron enterrados, y seguramente fueron arrojados a ese foso. Podéis ver que aquellos 2 hombres que acompañaban a Jesús, están allí todavía sus cuerpos, y huele. Había una muerte real. Vosotros sois testigos de ello. Pero hay una gran diferencia. Nos dice aquí, la muerte no le podía retener. Experimentó todo el dolor, más allá de nuestra comprensión. Vosotros sois testigos de todo lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, en el monte del Calvario, allí clavado en la cruz. Gente, algunos de vosotros que incluso pudierais pasar delante de él y os burlabais, os reíais, o empezabais a meditar y a pensar, ¿qué es este hombre? ¿Qué es esto que está ocurriendo de aquí? Todavía podréis experimentar el terremoto que había ocurrido y cómo algunos muertos están escuchando que han resucitado en algunos lugares. El acontecimiento que ocurrió hace unas semanas no es desconocido para la mayoría de vosotros, pero ese hombre no podría permanecer en la muerte. No podía ser retenido por la muerte, es un hecho real y es un hecho físico. Si hubiera sido espiritual nos podríamos imaginar, pero de lo que está hablando aquí es que la muerte, el poder de la muerte no lo podía retener por su naturaleza. Si leéis en el capítulo 3, más adelante, en el versículo 15, Pedro más adelante va a hacer una confesión también increíble.
acusando también a aquellos judíos, dice, y matasteis al autor de la vida. Esta frase es sorprendente y deberíamos de meditar mucho en ella. Matar al autor de la vida. ¿Cómo es esto posible? El que ha dado la vida, el que estaba desde el principio de la creación, el verbo creador, dice el autor de la vida, vosotros lo matasteis, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por naturaleza, la naturaleza única de nuestro Señor Jesucristo no podía retener la muerte del Señor Jesucristo. No podía permanecer en la muerte. Pero no solamente por su naturaleza, que ya sabemos que es divina, es Dios, es el autor de la vida, sino que además en el Señor Jesucristo no había causa alguna para que muriera. Sabemos que la paga del pecado es muerte y que todos nosotros nacemos en pecado. Por tanto, todos nosotros llevamos el germen de la muerte. Todo el que nace camina hacia su muerte de una manera u otra. Pero nuestro Señor Jesucristo no ha pecado, no es culpable. ¿Cómo podría hacer esto? Si Él no es culpable, no ha cometido culpa alguna, ¿cómo podría morir? No debería de morir. Por tanto, ¿por qué murió? Lo hemos dicho anteriormente. No por sus pecados, sino porque llevó los pecados de su pueblo sobre sí. Dios le hizo pecado. No podría permanecer en la muerte porque no hay causa que tuviera que producir la muerte de nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él era sin pecado. Pero hay otra cosa importante con respecto a esa muerte y a esa resurrección física de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, la idea que se nos plantea desde el Antiguo Testamento, desde el Salmo, de estas citas que se está diciendo a través de los profetas, por ejemplo, del profeta Isaías y ahora los evangelios, es que no era la idea que nuestro Señor Jesús escapara de la muerte. No es escapar, no es evitar la muerte. No, lo que nos va a plantear toda la Escritura y todos los mensajes es que nuestro Señor Jesucristo tendría que enfrentarse a la muerte y vencer la muerte. Hoy en día podemos ver de cuánta gente intenta evitar la muerte, alargar la vida, a través de la medicina, a través de la experiencia, el ejercicio. No queremos morir y queremos evitarla, no queremos complicarnos con comidas o con algún tipo de viajes y cosas para que la muerte no nos alcance. Y esto es algo natural en nosotros. En el Señor Jesucristo no era así. Dice que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, se hizo hombre para morir. Su propósito era morir. No era escapar de la muerte, no era evitar la muerte, sino enfrentarse a ella y vencerla. De la misma manera, recordáis también que lo decíamos cuando hablábamos de la cruz, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo pudo vencer a Satanás, yo lo he visto, ¿no? Caer, decía nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera que ha vencido el pecado, Él ha pagado por nuestros pecados para presentarnos sin culpa delante del Padre, también nuestro Señor Jesucristo ha vencido al último enemigo. ¿Cuál es este enemigo? La muerte. Nuestro Señor Jesús vino a morir físicamente porque era necesario morir físicamente para resucitar de entre los muertos y así vencer al último enemigo. Podremos ver que el resultado de la resurrección, o uno de los resultados de la resurrección, será nuestra propia resurrección. Él es el primero, las primicias. Si Él venció, todos los que tenga en su mano también vencerán la muerte. Y espero que tú estés entre ellos. Lo tercero que nos está diciendo nuestro pasaje y el sermón de Pedro es este. No estamos inventando nada, no es algo nuevo que ha ocurrido, sino que es algo que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Es una profecía que ya estaba hecha por el rey David. Cuando nos estaba hablando en ese versículo 25 y al 28, 29, nos estaba hablando de algo que David había dicho, pero que no lo había dicho sobre sí mismo, sino que lo habría dicho por aquel que él estaba representando, porque nuestro Señor Jesús estaba figurado en la persona y en la posición del rey David. Así que cuando David está escribiendo aquellas hermosas palabras que se leen aquí y se repiten, el Salmo 16,
que se ha leído, que se ha leído en estas palabras del sermón, no está hablando de sí, porque el apóstol Pedro dice, vosotros sabéis que nuestro rey está sepultado, murió. Tenemos todavía la tumba por ahí, dice Pedro. Por tanto, no puede estar diciendo esto acerca de sí mismo, tendría que estar diciéndolo de otro y de aquel que sería de una descendencia eterna. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aprendemos, porque es necesario que lo aprendamos, a leer de esta manera los salmos, o el Antiguo Testamento y los profetas, descubrimos que los salmos no son meras moralejas de comportamiento, de que tenemos que actuar de esta manera o de esta otra, o de que el Señor nos va a bendecir en nuestras penurias y circunstancias de la vida. No, los salmos tienen un mensaje mesiánico. Y en ese mensaje mesiánico que podemos ir descubriendo, una de las cosas que se enseña no era únicamente que vendría alguien y que sufriría por otros, sino que vendría alguien que sufriría por otros, pero que no permanecería en la muerte. David, cuando está escribiendo, se sabe que es mortal. Él sabe que se va a morir. En ningún momento dice, yo, rey David, voy a permanecer por otros 4000 años sentado en mi trono de piedra. No, él sabe que un día se va a morir, pero él sabe también que está representando algo que habría de venir. Y ese algo, ese alguien, es nuestro Señor Jesucristo. El Cristo que nos dicen los salmos, que nos dicen los profetas, que nos dice el Antiguo Testamento, el Cristo del que nosotros estamos hablando y en el cual nosotros confiamos, es un ser eterno, que ha de sufrir, sí es verdad, que ha de pagar, sí es cierto, que ha de morir incluso, nos dice el Salmo Isaías 53, pero que a la misma vez es eterno. ¿Cómo podremos compaginar estas grandes verdades, necesarias verdades que se nos dice en el Antiguo Testamento? Alguien que tenga que sufrir, que tenga que experimentar dolor, que tenga que morir por el pueblo, pero que a la misma vez su descendencia a él, su reinado, sea para siempre porque él es eterno. Lo descubrimos en el Señor Jesucristo. Descubrimos que él se hace hombre, que él muere en la cruz, pero que él resucita de la cruz. No es algo que Pedro se haya inventado, no es algo que el apóstol Pablo se haya inventado, no es algo que la iglesia hoy se esté inventando, no es algo que tengamos que mantener de una manera artificial, no, es algo que está mantenido y anunciado en todas las Escrituras, de una manera más escondida o más profunda o de una manera más clara cuando llegamos a los evangelios, pero estaba ya profetizado. Cuando habléis de las profecías, de las monedas por las cuales Judas entregó, o de Belén y de aquel niño que nacería de una virgen, todas esas centenares de profecías que podemos citar, una o varias de ellas tienen que ver con su resurrección. Y al tercer día, igual que Jonás en el vientre del gran pez, y al tercer día resucitaré. Y el apóstol Pedro lo estaba diciendo en su mensaje. La cuarta cosa que nosotros tenemos que decir, que se ve aquí en este mensaje, es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo era necesaria. No es algo que tenga que ser un complemento a las doctrinas u otras doctrinas que nosotros tenemos. Hay muchas doctrinas que hoy en día podríamos hablar, bueno, podemos tener diferencias entre unos creyentes y otros, unas iglesias y otros, tenemos énfasis en la adoración, en algunas posiciones doctrinales, etcétera, etcétera. Hay mucha gran variedad de interpretaciones, pero no podemos tener esa variedad de interpretaciones con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo. No es que sea unos creyentes, nuestra iglesia, que diga Cristo resucitó, pero la iglesia que está al lado dice, bueno, Cristo no resucitó, pero no importa. No, cuando estamos hablando de la resurrección tenemos que hablar con la misma autoridad, exigencia o dogmatismo, como lo queráis ver, como hablamos con respecto a la cruz. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera, pero es necesario que nuestro Señor Jesucristo resucitara. Fijaros lo que nos está diciendo aquí, que es tan importante y hay varias razones por lo cual la doctrina de resurrección es necesaria. Durante cientos y tantos días podemos ver a los discípulos en un estado de letargo, de meditación, de a ver qué pasa y ahora qué hacemos. Y estando
en aquel lugar, encerrados, podemos ver la iglesia reunida, María, la madre de Jesús y otros, los hermanos están allí en aquel lugar alto, 120 nos dice, y de pronto el Espíritu viene en forma de lenguas de fuego sobre todos ellos y reciben el poder de tal manera que el impulso es hablar en todas las lenguas de aquellos inmigrantes peregrinos que han venido a Jerusalén anunciando la gran noticia. Y podemos decir, ¿cuál es la gran noticia? Que hay salvación para los pecadores. Gloria sea al Señor. Cristo ha venido a salvar a los pecadores. El Mesías del Antiguo Testamento ha llegado en medio de nosotros. Sí, estas doctrinas eran necesarias. Pero como podéis ver a lo largo de ese mensaje, por el poder del Espíritu, para poder hablar en diferentes lenguas a todos los que estaban alrededor, una de las doctrinas básicas que vemos en el mensaje era la resurrección de los muertos. Por varias veces podemos ver en nuestro pasaje que se está repitiendo esta necesidad. Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón probado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Fijaros la imagen que está dejando en la gente y la multitud, es verdad, es verdad. Nosotros éramos muchos de ellos los que estaban gritando al Señor Jesús y a Pilatos, crucifícale, crucifícale. Estaban incitados por los fariseos, pero eran ellos, la multitud, que estaba diciendo, crucifícale, crucifícale. Y muchos de ellos podrían recordar cómo Pilatos se lavaba las manos y decía, bueno, si lo queréis hacer allá vosotros, yo me lavo las manos en este asunto. Y pudieron llevar a Jesús arrastrando aquella cruz después de humillarle de tal gran manera y clavarlo en una cruz. Vosotros lo visteis, vosotros estabais allí, erais testigos, lo crucificasteis. Al cual, versículo 24, Dios levantó suelto los dolores de muerte. Era necesario en aquel mensaje glorioso de esperanza anunciar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hemos dicho cómo terminó aquella historia. Cuando cuando Pedro está hablando de nuestro Señor Jesús de esta manera, la multitud estaba desesperada, nerviosa, preocupada. Al oír esto, dice el versículo 37, se compungieron de corazón la gran multitud, al menos 3.000 de ellos en aquella ocasión. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y recibiréis el poder y la bendición del Espíritu Santo. Vosotros, 3.000 personas se convirtieron. La conversión de aquellas 3.000 personas bajo la influencia de aquel mensaje, de aquellos hombres llenos del Espíritu que hablaban los diferentes idiomas, no es únicamente el Mesías ha venido, sino el Mesías ha muerto. Pero no solamente que el Mesías ha venido y que el Mesías ha muerto, sino que el Mesías ha venido, ha muerto y ha resucitado. Lo que estaba haciendo y lo que estaba ocurriendo es que su resurrección estaba validando la obra de la cruz. Hubiera sido un desastre, me atrevo a decir, que el apóstol Pedro hubiera dicho, mirad, el Señor Jesús vino a cumplir las profecías, se hizo todo lo que fuera necesario y trajo grandes bendiciones, dice aquí, trajo enseñanzas y prodigios que vosotros visteis, pero el pobre murió en la cruz y está enterrado en la tumba aquí al lado. Que nosotros pudiéramos decir, tenemos un gran hombre que fue ejemplar, fue extraordinario, fue una gran bendición porque nos enseñó las bienaventuranzas y cómo deberíamos de caminar para estar cerca del Señor, cómo podríamos mejorar nuestra vida. Vimos milagros extraordinarios, sorprendentes. Frustró que pudiera haber hecho otras muchas cosas porque lo mataron en Jerusalén. Pero no es esto lo que nos está diciendo y no es este nuestro mensaje de la cruz y no es este el mensaje del Evangelio. Lo que nosotros estamos diciendo es lo mismo que está diciendo Pedro. Sí, vuestros pecados lo mataron, pero resucitó de entre los muertos. Jesús vino a morir, sí es verdad, pero Jesús vino también a mostrar su poder y su gloria resucitando. Garantiza su resurrección el valor de la cruz.
Porque ahora nosotros podemos decir, sí, Jesús venció a sus enemigos, venció el pecado, venció Satanás y venció a la muerte. Nos dice en quinto lugar, al menos una parte, en el versículo 32, que esto no es una cosa que hubiera ocurrido de alguna manera por algún ejercicio de magia extraordinaria, sino que el versículo 32 nos dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién resucitó al Señor Jesucristo? Bueno, más adelante, en otra ocasión, vamos a ver que toda la Trinidad está envuelta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí lo que nos está diciendo es que de la misma manera que el Padre tenía en su voluntad entregar a un Mesías para salvar a su pueblo, la voluntad de Dios es que alguien muriera por su pueblo, también era la voluntad de Dios que alguien, ese alguien que moría, resucitara de entre los muertos. Dice, cuando empieza la lectura que hemos dicho, el anticipado conocimiento de Dios, ¿recordáis? Es la voluntad de Dios, no es algo que hubiera ocurrido por accidente. Dios de antemano había decidido que el Mesías llegara a Jerusalén y fuera clavado en una cruz y experimentara el infierno para salvar a los pecadores. Pero que a la misma vez, esto lo que nos está diciendo es que el Dios que lo entregó es el Dios que lo va a resucitar. La voluntad de Dios, Padre, es entregarle a la muerte y levantarlo de entre los muertos. A la misma vez el Señor Jesucristo entregará su vida y la volverá a tomar, yo la volveré a tomar, y a la misma vez podremos ver que la obra del Espíritu, pero es importante que señalemos que esto ya estaba decidido de antemano porque es la voluntad de Dios que así fuera. En sexto lugar, lo que vamos a descubrir aquí en este mensaje y descubrimos con la doctrina de la resurrección es que la resurrección es la puerta de entrada a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y a la glorificación, y por tanto también de la nuestra. Nuestro Señor Jesucristo no ha terminado su tarea. Nos dice en las cartas de Pablo que todavía la tarea de nuestro Señor Jesús continúa. Como Cordero ya ha hecho su tarea. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya ha quitado el pecado delante del Padre. Pero ahora Él está intercediendo por los suyos. Es decir, es el medio por el cual nosotros podemos pedir al Padre y todo lo que vosotros pidierais en mi nombre al Padre, yo os lo daré. Es el que intercede por nosotros como abogado, está a la derecha del Padre y por tanto nos defiende ante todos los ataques de acusaciones del maligno. Es decir, que la tarea de nuestro Señor Jesucristo aún continúa. Nos está diciendo que es necesario que nuestro Señor Jesús fuera al cielo, ¿para qué? Para preparar morada. Es necesario que yo me vaya, dice el Evangelio de Juan, para yo preparar morada para vosotros. Es necesario que nuestro Señor Jesús venga, no otra vez para morir, no otra vez para hacer sacrificios de templo. No, el Señor Jesús va a venir sentado en su trono de gloria y majestad y a poner a todos sus enemigos de una manera clara debajo de sus pies, como si fuera el estrado, y ejercer o manifestar justicia. Todo eso que nosotros tenemos ahora de su intercesión, de su defensa de nuestra causa, de la preparación de la morada para nosotros estar en su presencia durante toda la eternidad y su venida aquí, es decir, la ascensión y la gloria, vienen porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Era necesario que Él muriera y que Él resucitara para que su cuerpo glorificado, sí, con las marcas para que recordemos que Cristo murió por nosotros, como se manifiesta María Magdalena, podáis ver un día que yo vendré en poder y en gloria. Cuando los discípulos se estaban despidiendo del Señor Jesús, capítulo 1 de Hechos, ¿veis a este que se marcha? Pues de la misma manera vosotros le veréis. La ascensión que va a venir después de la resurrección nos anuncia que de la misma manera que Él se fue, Él también volverá. La resurrección era necesaria. Eres una obra del Padre, es la puerta de entrada a la ascensión y a la gloria y a la obra del trabajo, su ministerio continuo. Pero fijaros en el versículo 36. Nos dice, en séptimo lugar, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, o Jesúa, o Joshua,
a quien vosotros crucificasteis, sois testigos, estabais allí, vosotros lo pedisteis, vosotros sois los culpables. Ahora, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué nos está hablando aquí? No solamente es el Cristo revelado del Antiguo Testamento, es decir, la muerte y la resurrección confirma que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, el preparado, el enviado, es el cumplimiento de la voluntad del Padre, es el plan de Dios de salvación, etcétera, etcétera. La palabra de idea de Cristo, Mesías, ungido, el siervo, que nos habla el Antiguo Testamento, está aquí y está anunciado y está manifestado con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que os fijéis principalmente en la palabra Señor. Lo que nos está diciendo no es únicamente, bueno, era un buen señor, era un buen hombre, era un hombre con autoridad. No, la idea de Señor es la de Señor con mayúsculas, es la del Señor del Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma su divinidad. Es decir, si quedaba alguna duda, si pudiera haber alguna duda, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma que Él es Yahvé. Yo soy el que soy. Porque podríamos haber dicho, no, nuestro Señor Jesús es un gran hombre, es una divinidad o es un Dios menor porque ha hecho esto o aquello, grandes cosas, prodigios y enseñanzas, etcétera, etcétera. Gente por ahí, alguna secta que nos está hablando de este tipo de cosas, un Dios menor o un personaje importante, un profeta en medio de nosotros, decían algunos, podéis leer en el Evangelio de Juan, pero cuando nos damos cuenta de que el autor de la vida fue clavado en una cruz y que la muerte no le podía retener y que cumplió todas las cosas para satisfacer al Padre y se bajó de la cruz, entonces decimos, ¿y este quién podría haberlo hecho? No hay otro. No es un ángel, no es un gran personaje, no es un profeta, no es una invención o imitación de Dios. Es el Yahvé, es Dios hecho hombre, es la divinidad, lo que se está manifestando en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se confirma que Cristo es Dios. Dios hecho hombre, Dios muerto en una cruz, pero Dios resucitado en medio de nosotros. Conclusión. No hay evangelio si no hay resurrección. Podremos eliminar algunas otras cosas o quizá dejarlas al margen, pero no podremos dejar de decir que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Así que, exaltado por la diestra, versículo 33, de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Podéis ver la idea? ¿Veis lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo nosotros podemos hablar en diferentes idiomas, no porque estemos borrachos, les dice anteriormente, sino que es por la influencia y el poder del Espíritu? ¿No recordáis las promesas de Joel en el Antiguo Testamento que se estaban diciendo que estas cosas habían de ocurrir? ¿No veis la gran manifestación del poder de Dios? ¿No recordáis aquel hombre clavado en la cruz? ¿No podéis daros cuenta de estas cosas? Este derrame de bendición para vuestra salvación, ¿por qué es? Porque nuestro Señor Jesucristo, Jesús, murió y resucitó a la voz de nuestro Padre. Y entonces ocurre esto, versículo 37, al oír esto se compungieron, dice, al oír que Jesús es el Cristo, es el Mesías, pero también es el Señor, es el mismo, Él ha venido y Él ha ganado. Y ante esto, ¿qué haremos? Dice la multitud, arrepentíos, confiar en Él y seréis salvos. Tenemos que dar gracias al Señor, porque Él pasó por la experiencia más terrible de la muerte y de la tumba. Pero tenemos que dar gracias a Dios, que Él salió de aquella tumba y ahora la tumba está vacía y el cielo está lleno de su gloria. Amén.